Bienvenidos esta mañana nuevamente a un estudio más de la palabra del Señor. Damos a Dios infinitas gracias por estar acá y bienvenidos una vez más a esta preciosa serie de enseñanzas que estamos viendo acerca de la cristología en Apocalipsis. Vamos a orar a Dios para que Dios nos dirija con su soberano poder y su misericordia. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre bello y precioso de Cristo Jesús, te decimos gracias. Gracias por un día nuevo, gracias por tus bendiciones, Señor, con que tú nos has redimido y nos has comprado con tu sangre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres Dios Todopoderoso. Estás con nosotros, Señor, vas con nosotros y seguirás estando, Señor, con nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos estás dando y por todo lo que nos vas a dar. Señor, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, que tu palabra llene el corazón de cada una de las personas que van a estar siendo edificadas con esta palabra, Señor, a través de este video. Muchas gracias, Jesucristo poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces vamos a iniciar nuevamente con la cristología que encontramos en el libro de Apocalipsis, y recientemente estuvimos hablando acerca del Cordero de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, el que tenía el poder para abrir los sellos del libro que veía Juan en la visión. Ahora tenemos la ubicación en el capítulo número 19 del mismo Apocalipsis, y hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir directamente a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto nos dice este pasaje de la palabra del Señor, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Cristo a la tierra es el regreso de Él triunfante sobre todo lo que ha sido la maldad de este mundo, sobre todo el mal. El Señor ha triunfado ya desde su muerte en la cruz, desde su resurrección. Cristo es victorioso y Esteban lo vio sentado a la diestra de Dios Padre. Juan también tuvo el privilegio de verlo sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora tenemos nosotros lo que es la segunda venida de Cristo. Antes de entrar en detalles en esta palabra, quisiera que usted por favor no confunda entre el arrebatamiento de la iglesia, conocido también como el rapto de la iglesia, que usted no confunda con la segunda venida de Cristo. No confunda usted estos dos eventos, porque el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, esto sucederá antes, y esta segunda venida de Cristo pues es cuando Él viene a ponerle fin a la maldad. El Señor ha destruido la maldad, pero este será su punto culminante según la profecía de Juan. La manera en que Juan ve al Cordero de Dios, la manera en que ahora lo ve a Jesús como el Cristo victorioso sobre el mal, como el Cristo triunfador sobre el mal. Entonces veamos lo que esta palabra de Dios nos dice. Yo quisiera comenzar hablando a cada uno de ustedes que en el mundo han habido siempre imperios y gente poderosa que ha luchado por mantener un estatus de poder en el mundo, y lo ha hecho cueste lo que cueste, sacrificando lo que haya que sacrificar, aun cuando estas son vidas humanas que deben de ser sacrificadas.
pero estos hombres, estos emperadores han logrado colocarse en un nivel de poderío, y la misma gente del mundo los ha hecho grandes, sus mismos soldados los han hecho grandes, y dentro de ellos podemos hablar nosotros de un Alejandro Magno, podemos hablar también de un Darío, podemos hablar también de los emperadores, como en el caso de Nerón, como los Césares, como esa dinastía de los Césares, y también podemos estar nosotros mencionando acá como el poderío que en su momento malvado ejerció Adolfo Hitler, y todos ellos con una base de poder, como las guerras que peleó Estados Unidos y logró ese poder que ahora tiene, esa posición económica que ahora tiene, a base de esas guerras que ha peleado Estados Unidos, como la victoria que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, y se colocó en ese nivel de poder porque Dios permitió que Estados Unidos llegara a ese nivel de poder, porque Estados Unidos es una de las naciones aliadas con Israel. En este momento es un poco confusa la situación política que vive Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump y otros que quieren imponerse en el poderío del gobierno de los Estados Unidos. No se sabe, está en tela de juicio lo que vaya a pasar según las elecciones que son próximas. Lo que vaya a suceder tiene mucho significado para la situación de Israel allá en el Medio Oriente. Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos viendo, el mundo mismo ha tenido hambre de poder, porque mencionamos a estos hombres que han tenido hambre de poder, y esta hambre de poder será la misma hambre de poder que tendrá el anticristo para sentarse en el trono, y lo va a lograr haciendo falsamente, construyendo un nivel de paz a nivel mundial que es mentira. Pero de todas maneras el mundo se está agobiando el día de hoy, el mundo está en un estado bastante difícil, y esta epidemia del coronavirus ha venido a devastar a muchas naciones, como en el caso de las naciones de Centroamérica, que son las naciones que están en los países más pobres del mundo, se llaman los Países Bajos. Entonces nosotros vamos a caer en un estado de crisis, de hambre, de situaciones muy difíciles, y yo creo que todo esto está preparando el camino del anticristo a través de esta enfermedad que el mundo ha planificado, que el mundo ha lanzado para que la humanidad se sienta con la necesidad económica, la necesidad política, la necesidad de un gobierno central que va a regir al mundo según nos lo dice la palabra de Dios. Pero ahora hablemos nosotros de este interesante gobierno, que no es un gobierno mezquino, sino es un gobierno soberano y justo, y es el gobierno de Cristo que viene a establecerse en la segunda venida de Cristo. A través de esta enseñanza vamos a ver nosotros a qué viene Cristo, qué es lo que Él viene a hacer, cuál es la función de Él en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo intentará oponerse y pelear contra nuestro Señor, pero no lo va a poder lograr, porque nosotros ya hemos dicho, nuestro Dios, nuestro Cristo es victorioso, es vencedor, y Él en la cruz obtuvo el triunfo más grande de la historia de la humanidad, y nadie le va a quitar a Él ese poderío que ahora nuestro Señor Jesucristo tiene. Él es el que reina, Él es el que gobierna. Esta última sección entonces de Apocalipsis, hablando de los últimos capítulos de la palabra de Dios, y por cierto de la Biblia, esta última sección de Apocalipsis nos habla del establecimiento del reino de Cristo en el milenio. Eso es lo que se quiere posesionar también acá. Jesús les dará el golpe final a los enemigos de la casa de David, que sería la representación ahora del gobierno del Estado libre, soberano, independiente de Israel.
que hoy se siente amenazado y no sabemos cuál sería el futuro. También la iglesia, estamos en un periodo de crisis, estamos en un periodo bastante incierto, porque no sabemos qué es lo que va a suceder con las iglesias a partir de aquí en adelante. Lo único que podemos decir es que la iglesia debe de cambiar su modalidad, la iglesia debe dedicarse a predicar a Cristo, porque el tiempo está final y la soberbia de este mundo se ha levantado y los gobiernos de la tierra están por todos lados tratando la manera de desvirtuar, de desprestigiar el evangelio, de quitarle el poderío a nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo siente que la iglesia es una amenaza para ellos, porque la iglesia no contribuye con las intenciones que tiene el mundo, con los deseos del mundo, con la posición del mundo, con lo que el mundo quiere imponer ante la sociedad. Nosotros, amado hermano, usted y yo somos una amenaza para el mundo. Entonces, de alguna manera tratará la forma de quitarnos del camino, pero pidámosle mucho al Señor. Cristo regresará triunfante. En el final de la gran tribulación se pelea la última batalla entre Jesús y Satanás, saliendo Cristo victorioso, porque ya lo mencioné, Cristo es victorioso desde que se levantó de entre los muertos. Esta última guerra es conocida como la guerra de Armagedón. Para muchos es puesta en contexto con la tercera guerra mundial que se va a pelear aquí en este mundo y que no estamos muy lejos de que se vaya a pelearse. Entonces la palabra Armagedón, que también significa tomar las armas, irnos con las armas, pelear con armas, y también está relacionado con un lugar estratégico en donde va a tener lugar esta grandísima batalla conocida como la guerra del Armagedón, y nosotros la conocemos como la tercera guerra mundial, donde el mundo tendrá que posesionarse para pelear, para hacer el último intento, el diablo también haciendo el último intento para derrotar a nuestro Señor Jesucristo, cosa que realmente no lo va a poder lograr. Y hablando de esta posesión, en donde va a tener lugar esta batalla, y la Biblia nos coloca precisamente en el lugar correcto, y tenemos ahí en Apocalipsis, tenemos los 10 cuernos en la cabeza y de la imagen, y también tenemos en Daniel los 10 dedos de los pies, de lo último que se veía del imperio, y ubicado en las 70 semanas de Daniel, y allí nosotros encontramos lo último del cumplimiento, y estos 10 dedos representan 10 naciones, al igual que los 10 cuernos representan 10 reinos que se van a levantar, según se tiene entendido bajo estudios minuciosos tanto de la palabra de Dios como también de otros documentos y de otros autores, escritores bíblicos y comentaristas y diccionarios bíblicos para poder entender mejor esta terminología. Se cree que esta misma batalla con estas naciones serán, en primer lugar, 10 naciones, 5 de Europa, 5 del continente europeo y 5 naciones de lo que sería el área occidental, que están incluidas también dentro de ellas China y otras naciones. Nada más para que usted tome una idea de lo que esto va a ser. Pero Juan tiene una apreciación muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo y lo ve como un jinete montado en un caballo blanco. Esa es la imagen de la representación que Juan puede comparar para la interpretación de la gente de su época. La gente de la época de Juan estaba relacionada con ese tipo de batallas, de caballos, de armas, como espadas, como chalecos de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la imagen que ahora Él nos da de este jinete que viene con muchísimo poder. Este jinete es un jinete glorioso.
según nos muestra el capítulo 11 y también que ya lo leímos y el versículo 12 que quisiera leerlo para cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios, comenzando desde el versículo 11, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía en un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este es el establecimiento del poderío y de las imágenes que comienza a ver Juan, cómo sería el Cordero de Dios o Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Y dice el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a ver todas estas cosas con las representaciones de cada una de ellas. Entonces, es el jinete sentado sobre un caballo blanco. El jinete viene del cielo para cambiar el mal que hay en la tierra. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, este jinete, diferente al jinete del primer juicio que se abre en la tierra, el inicio de la gran tribulación en Apocalipsis 6, 1 al 2, que nos está hablando de una imagen representativa del primer jinete que abre los juicios, y este es el anticristo, que tiene una diferencia, que trae un arco y trae una corona. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene en la segunda venida, Él trae muchas coronas. Él es la representación de que Él va a aplastar a los reyes, de que Él va a aplastar a los reinos de la tierra, y trae, además de traer la espada que trae cerca de su muslo y la escritura que trae en su muslo, es la representación ahora del poderío de los hombres que salían a la guerra en el tiempo antiguo. Pero no hace uso de ese tipo de armaduras ni de ese tipo de espada que Él trae, porque la espada que vence a las naciones es la espada de su boca, la espada aguda de su boca, y es el poderío de la palabra misma del Señor para gloria de Jesucristo. Ahora bien, el jinete glorioso, en tercer lugar, el jinete glorioso se llama Fiel y Verdadero. Es uno de los nombres también con que se conocían en Israel en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Ezequiel y también en el mismo Isaías. Se conocía esta representación en el Antiguo Testamento con este nombre de fiel y verdadero, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y sus ojos, dice, como llama de fuego, y de su boca sale una espada aguda. Veamos lo que dice, pues sus ojos son como llama de fuego. Él es el cetro de su poderío, es la representación del fuego, que es el único que tiene el poder para purificar la maldad en la tierra. Esta es la representación de este fuego que se ve en nuestro Señor Jesucristo. Y la espada de su boca, ya mencioné que es la palabra misma del Señor. También, en cuarto lugar, el jinete trae una túnica teñida en sangre, que es la imagen que todos los que vieron a nuestro Señor Jesucristo el día de su muerte les quedó grabada. Esa es la imagen que tuvo María, la madre de Jesús. Esa es la imagen que tuvieron todos los discípulos, los que estuvieron presentes, los mismos hermanos, los medios hermanos de Jesús en la carne también lo presenciaron. También las mujeres que estaban al pie de la cruz, también ellas presenciaron a este Cordero de Dios inmolado y ensangrentado desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. La sangre escurría, se deslizaba por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, acompañada también de sudor y de cuantas cosas que nuestro Señor padeció allí. Entonces, esta sangre es la representación también de que es el Cordero digno y que es el Cordero que ellos mismos traspasaron. Y allí hay un pasaje de la Escritura que nos dice que aún los que lo traspasaron lo van a identificar como el Cristo que ellos mataron. Algunos allí en el mismo pie de la cruz, algunos
soldados romanos al mismo día de la cruz dijeron: verdaderamente este hombre era inocente, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunos lo reconocieron ahí. Dichosos ellos si siguieron una conducta de santidad para la gloria de Dios, pero lamentables si no lo hicieron. Y como un punto número 5, todos los juicios de la tierra hasta este momento son sucios y son corruptos, porque el ser humano no puede hacer un juicio justo, porque están corrompidos los gobiernos, están corrompidos los jueces, están corrompidos los magistrados. Entonces no podemos tener nosotros un justo juicio de alguna persona que vaya y sea debatida en algún juicio. Esa es la corrupción que el Señor viene a limpiar con su poderío. Jesús trae un juicio limpio. Jesús es el que pelea limpio. Jesús trae un juicio que es justo. Jesús viene a juzgar a sus enemigos, no con acusaciones falsas, sino con acusaciones verdaderas. No con cosas que el mundo dice, sino con cosas que el Señor trae comprobadas en su mano. Las naciones hoy han querido rendirle culto al hombre y apegarse al hombre, y esa es la humanidad que tenemos tan corrompida. Pero en aquel día el Señor trae juicio. El versículo 14 lo leo y dice la palabra de Dios: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Un ejército poderoso. Cuando lo vieron nacer en un humilde pesebre, no eran más que acompañados de unos pequeños pastores donde él nació. Hoy no viene acompañado ni de pastores ni de reyes de la tierra. Hoy viene acompañado de un ejército poderoso del cielo. Óigame, estimado hermano, este ejército no viene a pelear, porque él es más que suficiente. Este ejército nada más es la representación para que vean sus enemigos que el Señor es Dios todopoderoso. Hoy la gente poderosa del mundo se ríe de nosotros y nos humilla y blasfema el nombre de Dios cuando nos ve. En aquel día temblarán como un borracho, dice la palabra de Dios, porque los juicios de Dios están a punto de ser derramados sobre la tierra. Entonces su ejército trae vestiduras blancas, algo raro para las batallas, porque en la mayoría de las batallas no se traían ropas blancas, se traían ropajes como corazas de hierro, como manilletas de hierro, y no eran unas vestiduras blancas. Esto no era algo común de verlo para una pelea en una batalla. Pero el Señor decide traer a sus guerreros de vestiduras blancas, que es la misma representación de la pureza y la santidad, y la misma representación de la iglesia, a la cual el Señor quiere que cuando Él venga esté así, sin mancha y sin arruga, con vestiduras blancas. Es esta representación. Entonces esta vestimenta era una vestimenta bastante rara, pero estaba significando la pureza y está significando a la misma iglesia del Señor. Ahora lo conocemos con el otro nombre que se describe en su santa palabra, y es el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. También lo menciona Timoteo en uno de sus escritos. El apóstol Pablo, una de las cartas que le envía a Timoteo, habla del Señor de Señores, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos entonces a un guerrero poderoso, el Rey guerrero. Este reinado de Cristo es el único que espera la tierra, para que la tierra sea gobernada por alguien que realmente le interese la humanidad y no le interese el poder. Hoy nosotros somos gobernados por gente que tienen otros intereses, tienen intereses en nuestro dinero, tienen intereses en nuestra tierra, tienen intereses en nuestro trabajo, tienen intereses en lo que nosotros podemos producir como trabajadores, como gente luchadora, como buenos guatemaltecos. Hoy los gobiernos se aprovechan de nosotros. Jesucristo no viene a aprovecharse de nadie. Jesucristo viene y con justicia va a aplastar a todos los enemigos que ahora se han levantado en contra de la misma iglesia y en contra del mismo Dios. Deje usted, hermano amado, que Dios se encargue de la venganza, porque el Señor dijo: mía es la
venganza. No pelee usted ninguna batalla. Dejemos, hermanos, si los chinos mandaron un virus para matar a la humanidad, si fue planificado por toda la humanidad, ahí deje usted. El que se va a encargar de esos enemigos se llama Jesucristo de la gloria. Él es el que se va a encargar, y vienen los juicios de Dios sobre la tierra en la gran tribulación, donde esa gente va a llorar y va a gemir porque están enfrentándose al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no está solo, el pueblo de Dios está tomado de la mano de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos va a respaldar para la gloria de Dios. Y si no fuera así, dijeron los 3 hebreos, pues sepas, oh rey, que estamos decididos hasta la muerte por amor a defender lo que nosotros creemos en Cristo Jesús. Aleluya. Ese es nuestro Dios y nuestro lema. Este reinado de Cristo entonces será un reinado puro, será un reinado verdadero. Las muchas coronas que lleva, ya dijimos, el jinete sobre su cabeza, es el significado que aplastará a muchos reinos y a muchas naciones. Allí no habrá valiente, allí no habrá corrupto, allí no habrá gente que esté de pie. Las mismas cantidades de dinero las van a salir a tirar porque no sirve de nada. A Dios no le sirve de nada el dinero. El Señor no viene por dinero, el Señor no viene por un reino mundano, porque el Señor dijo, el oro y la plata es mío. Y también dice en su palabra, según el salmista, si yo tuviera hambre, yo no te pediría a ti de comer, porque el Señor es absoluto, el Señor es soberano, el Señor no necesita de los hombres, el Señor es Dios todopoderoso. Y hay un ángel que está parado en el sol, y dice que se llama, y llama a todas las aves de rapiña para que vengan a comer a esa cena del Señor. El Señor les tiene preparado una cena también a los buitres. Ellos también estarán en una cena. Nosotros estaremos en una cena diferente, porque nosotros, la iglesia, vamos a vivir con el Señor y vamos a estar con Él allá donde Él nos vaya a llevar. Y no quisiera discutirlo del lugar, pero el Señor nos va a llevar a nosotros a un lugar hermoso y vamos a estar de boda según su palabra por un periodo de 7 años, que será el periodo donde la tierra sufrirá la tribulación, la gran tribulación que viene sobre la gente aquí en este mundo. Y dice que congregará todas las aves de la tierra y las llamará todas las aves de rapiña. ¿Se imaginará usted cómo estarán esos campos concentrados de cadáveres y también concentrados de buitres comiendo carne y escogiendo? Y sabe y dice que vengan a comer carne de reyes, que vengan a comer carne de grandes, de ricos, de pobres y de pequeños, según nos dice la palabra de Dios. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando dice que aplastará a las naciones, es cuando él aplasta las uvas que se aplastaban en el lagar, eran las que se pisaban mucho y se les pasaba, se paraban mucho en ellas y hasta sacarles todo. Así dijo el Señor, que un día va a venir y va a aplastar a sus enemigos. Pero el versículo número 16 dice, y su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y pobres. Esta será la condición de la humanidad en la gran tribulación. Hermano, amigo, escape de esta ira de Dios que viene. Porque si usted no se levanta el día del arrebatamiento de la iglesia, tendrá que quedarse para esto. Preocúpese por eso. No se preocupe por ninguna cosa más en estos días, más que estar bien con el Señor. No se aparte de Dios. El diablo quiso distanciarlo a usted de la iglesia para que usted se aparte de la iglesia, porque había muchos de ustedes que nada más venían a la iglesia y se alimentaban el jueves y los domingos, y para eso les alcanzaba la semana. Pero el Señor ahora dice que todos los días debemos de alimentarnos en nuestra casa, leyendo la palabra de Dios, orando a nuestro Dios, levantando manos santas sin ira ni contienda delante del Señor, para que nuestras vidas sean vidas agradables a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Ese es el llamado entonces a la gran batalla que mencionamos, y
Y esta gran batalla dijimos que era la guerra del Armagedón, la última batalla. Y sobre esta guerra de Armagedón hay películas en Hollywood que hablan acerca del Armagedón, aunque son distorsionadas. Hay himnos que hablan de la guerra de Armagedón, hay libros que están escritos de la guerra de Armagedón, de todo este acontecimiento de mi Dios, porque será en un lugar definido donde Dios va a llamar a juicio a las naciones de la tierra. ¿Contra quién estarán peleando las naciones de la tierra? Estarán peleando contra Israel y lo estarán venciendo en ese momento. Israel va a ser nuevamente pisoteado por las naciones. Israel va a quedar solo nuevamente. Las naciones que lo apoyan ahora se va a quedar solo, porque esas naciones van a perder su poderío, porque Estados Unidos no figura en las profecías bíblicas, pero sí figuran los países que mencioné de Europa y los países que también mencioné del Medio Oriente, y allí está una situación muy difícil, y también de Occidente, que también van a salir de ellos gente, porque gente masiva, es gente que está en masa. Si nosotros hablamos si hablamos por ejemplo de los occidentales, ya no quieren familia, porque ya poblaron su tierra, están tan poblados todos esos cadáveres. El Señor dice que allí van a estar botados ese día y van a ser comidos por las aves de rapiña. Así lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero los enemigos de Cristo serán vencidos. ¿Cuáles son los enemigos de Cristo? Los enemigos de Cristo es el dragón, la bestia y el falso profeta. Estos dos últimos son seres humanos entregados al mal, con hambre de poder. El último, que es el dragón, que acá nosotros estamos viendo, es el diablo, el enemigo eterno de Dios, que ahí va a sufrir su derrota final. Y aquí tenemos la gran batalla. Hablamos ya de ese día, de la gran batalla que se ha de librar. Y dice el versículo 19 del capítulo 19 de Apocalipsis: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aleluya. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba y el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta fue la apreciación que tuvo Juan en ese momento. Nos dio comerse las carnes de los poderosos. ¿Acaso no quisiéramos que hoy sucediera eso? Sí, estimado hermano, sí, amigo, quisiéramos que hoy se levantara ese gobierno poderoso y nos librara de esta opresión que estamos sufriendo, pero todavía no es el momento. Cristo viene antes a levantar a su iglesia. Como ladrón vendrá el Señor a arrebatar a aquellos que son suyos. Estemos listos para irnos, porque en cualquier momento nuestro Señor descenderá del cielo con voz de mando, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y con trompeta de Dios a levantar a su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos seremos reunidos y llevados hasta su presencia. Pero hablemos un poquito de esta gran batalla y de estos enemigos. Al final, todos los seguidores de Satanás encontrarán líderes, la bestia y el falso profeta. Cuando hablamos de la bestia, estamos hablando del mismísimo poderío humano de ese gran líder que es el anticristo, que hoy todos mencionan como el nuevo orden mundial. De alguien que se está levantando y preparando ya, y también el mismo mundo le está preparando a él el camino. La bestia es el personaje que imitará todas las actividades de Cristo. Todo lo que Cristo hizo lo va a hacer él. Incluso va a decir que si es posible hasta su vida va a dar por la gente, porque ama a la humanidad. Es falso, es mentiroso.
Y el falso profeta que menciona acá la palabra de Dios, que hará señales en el cielo y prodigios, este falso profeta es como vino Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Este falso profeta puede ser un líder religioso que se va a levantar en estos últimos días. Espérelo, porque ya se va a levantar y va a decir que va a arreglar la situación del mundo y que el mundo va a cambiar con un gobierno central, y es un tipo que trae mucha labia, mucha religión, y tiene agarrado al mundo. Este es el personaje que se ha de levantar muy pronto. Así como Juan, dije yo, vino a preparar el camino de Cristo. Juan fue el precursor de Cristo. Así se levantará el anticristo y este falso profeta como el precursor del anticristo. ¿Que sabía usted que todo esto es una imitación de Dios? Sí, aquí también hay una trinidad satánica. Aquí vemos una trinidad satánica, que es la bestia y que es también el falso profeta, y que lo tenemos nosotros acá, y es el dragón, que es el diablo, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es el que vendrá para engañar. Estos tres personajes es la trinidad satánica. Mucho cuidado y mucho ojo con lo que usted está viendo. Entonces el falso profeta es el que hará señales y prodigios en la tierra con el fin de confundir a la raza humana, y dirá: yo soy el gran líder y la bendición ha venido ahora, y hará señales del cielo. Tenga cuidado. Habrán sanidades en masa. Tenga cuidado, hermano. Usted que solo anda buscando milagros, tenga cuidado. Usted que solo se deja guiar por falsos profetas, tenga cuidado, porque dijo el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, si dicen que ahí está el Cristo, no vayan, porque no es cierto. Aunque ángeles descendieran del cielo, dijo el apóstol Pablo, y no le crean lo que dicen, porque son demonios. Aleluya. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios, confiemos en Dios, oremos a Dios, y aunque no veas respuestas, hermano, y aunque parezca que no estás viendo la gloria de Dios, sigue confiando en el Señor, porque Dios tiene bendición para tu vida, para la gloria de Dios, lo digo. La gran batalla entonces se termina. ¿Y cómo termina? El Señor manda a su ángel a encadenar a estos enemigos de Dios al final, y el diablo es atado y es echado en una fosa de fuego del abismo, con fuego donde no se apaga nunca, y ahí arderá por un periodo de 1000 años. A los 1000 años será nuevamente desatado. ¿Con qué fin? Y dirá usted: ¿para qué, hermano? Si ya lo tiene ahí el Señor, ahí que lo tenga. Va a volver a ser suelto y sacado de ese abismo. ¿Para qué cosa? Para probar la fidelidad de los salvos en el milenio. Para probar la fidelidad de ellos. Para eso va a salir este enemigo de Dios nuevamente. Y de ahí tenemos el gran juicio final, y se terminó todo. ¿Cómo será el mundo sin el diablo? Póngase a pensar. ¿Cómo viviríamos sin muerte, sin enfermedad? Porque fue lo que trajo esa bestia maligna al mundo, ese enemigo. Sin celos, sin robos, sin iras, sin ninguna contienda, llenos de amor viviremos. Así vivirán en el milenio, donde su palabra dice, según el profeta Isaías, que los niños jugarán con el león, y los corderitos se pasearán con el león y no se los comerán, y las serpientes también estarán ahí y no serán quizás mortíferas, no serán venenosas. Recuérdese, porque nada más Satanás lo que hizo fue meterse en una de ellas. No es que estas animalitas sean malas, sino Satanás utiliza cuerpos. ¿Cómo hacerlo? El Señor le dio su sentencia. ¿Cómo Dios ha de tratar al mundo que viene? Dios lo sabe. Pero la única maldad, todas las cosas que se mueven en este mundo, el diablo es el promotor, y el Señor las viene a destruir. Estimado hermano, la esperanza está en el Señor. ¿Cree usted en Dios? Siga creyendo, siga confiando en Dios. ¿Sufrimos violencia por la causa de nuestro Señor Jesucristo? Sí. No podemos nosotros, ni debemos nosotros confiar en ningún hombre, solo Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos haga fieles para que podamos vivir con Él. Saludos, hermano.
Dios lo bendiga y lo espero en un estudio próximo de la palabra del Señor. Dios lo bendiga grandemente.